Hola, bienvenidos a Math for Dummies México. Vamos con el siguiente video. Productos notables. Este es uno de mis temas favoritos en álgebra porque nos permite simplificar las multiplicaciones de una manera que ustedes ya verán a continuación. Bueno, pero ¿qué es un producto notable? Se llama productos notables a ciertos productos que cumplen reglas fijas y cuyo resultado puede ser escrito por simple inspección, es decir, sin verificar la multiplicación. Vamos con el primero de ellos, el cuadrado de un binomio. El cuadrado de la suma o de la resta de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad, más o menos, según la operación, el duplo de la primera cantidad por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad. Quedaría como la fórmula que estamos viendo en pantalla. Veamos estos ejemplos. Vamos a desarrollar 4a más 5b cuadrada, todo eso elevado al cuadrado. Según la regla, elevamos el primer término o la primera cantidad al cuadrado. En este caso, el cuadrado de 4a es 16a cuadrada. Y luego, dos veces el primer término o la primera cantidad por la segunda. Entonces, 4a por 2 serían 8, 8a. Por 5 sería 40ab cuadrada. Y por último, el cuadrado del segundo término, que es 5b cuadrada. 5b cuadrada elevado al cuadrado sería 25b cuarta. Entonces nuestro resultado final sería 16a cuadrada más 40ab cuadrada más 25b cuarta. Como podemos ver, la resolución de este binomio fue muy sencilla, ya que nos ahorramos el paso de la tarea de estar multiplicando todos y cada uno de los términos y haciendo la reducción de términos semejantes. Veamos este segundo ejemplo. 3a cuadrada menos 5x cúbica, todo eso elevado al cuadrado. Nuevamente el primer término elevado al cuadrado sería 9a cuarta, menos 2 veces el primer término por el segundo, y esto quedaría 2 por 3, 6 por 5, 30 en coeficientes. Luego a cuadrada, x cúbica. Y luego el cuadrado del segundo término, 5x cúbica, 26x sexta. Y como siempre, no estará de más que realices, tú que estás viendo estos videos, algunos ejercicios para que vayas desarrollando la habilidad. Pasemos al segundo producto notable, que es el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Y bueno, la suma de dos cantidades multiplicada por su diferencia es igual a la diferencia entre el cuadrado del primer término y el cuadrado del segundo término. Es bastante sencillo, y bueno, esto sucede porque al estar haciendo la multiplicación término por término, los términos semejantes lineales se eliminan y nos queda esa diferencia de cuadrados. Veamos estos ejemplos. 2a más 3b por 2a menos 3b. De acuerdo con la regla, nos queda el cuadrado del primer término, que sería 4a cuadrada, menos el cuadrado del segundo término, que sería menos b cuadrada. Veamos este segundo ejemplo. 5a elevado a la n más 1 más 3a a la m, todo eso por 3a a la m menos 5a elevado a la n más 1. Aquí tenemos que en el segundo binomio los términos están invertidos, pero no hay ningún problema porque en la suma el orden de los factores no altera la suma. Eso ya lo habíamos visto, es la ley de conmutatividad. Entonces simplemente vamos a cambiar el orden de este primer binomio para que nos quede de la forma
de la regla. Entonces tendríamos 3a a la m más 5a elevado a la n más 1 por 3a a la m menos 5a a la n más 1. Entonces, ahora sí, el cuadrado del primer término sería 9a a la 2m menos 25a elevado a la 2n más 2. Nuevamente, esta tanda de ejercicios para que ustedes sigan practicando. Pasemos ahora al tercer producto notable, que es el cubo de un binomio. A diferencia del cuadrado de un binomio, los signos sí afectan algo la expresión final, y vamos a verlo. El cubo de la suma o de la diferencia de dos cantidades es igual al cubo de la primera cantidad, más o menos, dependiendo la operación, el triple cuadrado de la primera por la segunda, más el triple de la primera por el cuadrado de la segunda. En este tercer término el signo va a ser positivo, no importa si es suma o si es resta. Y nuevamente cambia, más o menos el cubo de la segunda cantidad. Y quedaría como lo vemos en pantalla. Veamos este ejemplo. Desarrollar 4x más 5 elevado al cubo. La regla nos dice que es el cubo del primer término. 4x al cubo sería 64x cúbica. Más el triple del cuadrado del primero por el segundo. Entonces, el cuadrado del primer término sería 16x cuadrada. Por 5 sería 80x cuadrada. El triple de esto sería 240x cuadrada. Más el triple del primero por el cuadrado del segundo. El cuadrado del segundo término, que es 5, sería 25. 25 por 4, 100. 100x. El triple de eso sería 300x. Más el cubo del segundo término, que sería 5 elevado al cubo, igual a 125. Ahora vamos a desarrollar este segundo ejemplo. X cuadrada menos 3y elevado al cubo. Ahora es una diferencia, un binomio, una resta elevada al cubo. Entonces, es el primer término elevado al cubo. Entonces sería de x cuadrada, x sexta. Por el signo de la operación, tenemos que será signo negativo el siguiente término, que será el triple del cuadrado del primero por el segundo, quedándonos 9x cuarta y, luego más el triple del primero por el cuadrado del segundo, quedándonos 27x cuadrada y cuadrada, menos el cubo del segundo término, quedándonos menos 27y cúbica. Como vemos, para el segundo y el cuarto término cambia el signo por tratarse de una resta. Y bueno, nuevamente tenemos esa tanda de ejercicios para que los realices tú que estás en casa viendo este video. Pasemos ahora al cuarto de los binomios, el cuarto producto notable, que es la multiplicación de dos binomios de la forma x más a por x más b, es decir, teniendo un término o el primer término en común. Cuando esto sucede, nos va a quedar un trinomio de la siguiente forma. El producto de dos binomios con el primer término en común es el cuadrado del primer término más la suma algebraica de los segundos términos por el primero más el producto de los segundos términos. Este es uno de los más comunes y bueno, lo vamos a estar viendo
más seguido de lo que ustedes podrán imaginar en ejercicios de álgebra. Y bueno, vamos a desarrollar estos ejemplos. X menos 2 por X más 5. Entonces, según la regla, es el cuadrado del primer término, que es el término en común, el cuadrado de X, X cuadrada, más la suma algebraica de los segundos términos. En este caso, menos 2 más 5 es igual a más 3, quedándonos más 3X, y luego el producto de los dos segundos términos, que nos quedaría menos 10. Como ven, este es muy sencillo. Vamos con el segundo. X cuadrada más 7 por X cuadrada más 3. Igual el cuadrado de X cuadrada sería X cuarta. La suma algebraica de los segundos términos, 7 más 3 es igual a 10. 10 por X cuadrada, 10X cuadrada, más el producto de los segundos términos, 7 por 3, 21. Quedándonos X cuarta más 10X cuadrada más 21. Vemos que en este segundo ejemplo, el término no es X, sino es X cuadrada. No importa el término, siempre y cuando sea un término común para ambos binomios. Mientras el primer término sea común, se aplica esta regla. Y bueno, pues están estos ejercicios donde tenemos términos lineales, pero también tenemos por ahí términos elevados a potencias superiores. Por último, veamos este producto notable, que es de dos binomios de esta forma, mx más a por nx más b. Es decir, el producto de dos binomios donde los primeros términos tienen la misma literal, solo que ahora tienen coeficientes distintos. Y bueno, pues el resultado de esto es el producto de los primeros términos más la suma algebraica de los productos cruzados de los términos de ambos binomios, más el producto de los segundos términos. Es decir, los primeros términos de ambos binomios se van a multiplicar. Tenemos mx por nx, dándonos mn que multiplica x cuadrada, sería para el primer término. A y b multiplicados sería a por b. Esos van a quedar sí o sí. El chiste de este producto notable es la forma de en medio. Entonces, ¿a qué me refiero con productos cruzados? Es que el primer término del primer binomio, que es mx, vamos a multiplicar el coeficiente, en este caso m por b, quedando bm, y luego el segundo término del primer binomio por el primero del segundo término por el primer término del segundo binomio, quedándonos a n que multiplica x. Obviamente al factorizar nos queda de esta forma, bm más an, y el resultado de eso nos quedaría como coeficiente final, el coeficiente que multiplica x. Al hacerlo de esta manera, si lo hacemos bien, nos evitaremos el paso de eliminar los términos, o más bien ya estamos incluyendo el paso de la eliminación o de la reducción de términos semejantes. Puse dos ejemplos. Vamos a ver este primero. 3x más 5 que multiplica a 4x más 6. Entonces, como lo mencionábamos, es el producto de los primeros términos de ambos binomios. En este caso, 3x por 4x nos da 12x cuadrada, más la suma de los productos cruzados. Entonces, 3x por 6 nos da 18x, y luego 5 por 4x nos da 20x. Sumamos coeficientes, 18 más 20 nos dará 38x. Y luego multiplicamos los segundos términos, dándonos 5 por 6 igual a 30.
En verdad es más sencillo de lo que puede sonar al tratar de describir esta operación. Veamos este segundo ejemplo. 3x cuadrada más 6, que multiplica a 9x cuadrada menos 7. Nuevamente, vamos a la multiplicación de los primeros términos, que sería 3x cuadrada por 9x cuadrada, nos da 9 por 3, 27, x cuadrada por x cuadrada, x cuarta, dándonos 27x cuarta. Y en los segundos términos, 6 por menos 7 igual a menos 42. Vamos a la parte de en medio, que es la que quizás se les podría hacer un poco enredada, pero de verdad no lo es tanto. Productos cruzados. El primer término del primer binomio por el segundo término del segundo binomio. Será 3x cuadrada por menos 7. En este caso, el factor de x cuadrada no se ve afectado, solamente los coeficientes. Ahí es donde está el truco. Entonces 7 menos 7 por 3 igual a menos 21. Vamos con la otra parte. El segundo del primer término, más bien el segundo término del primer binomio por el primer término del segundo binomio. 6 por 9x cuadrada. 6 por 9 igual a 54. Entonces sería menos 21 más 54, dándonos un resultado de 33. Entonces la operación nos quedaría así: 27x cuarta más 33x cuadrada menos 42. Espero de verdad este video les sea de utilidad. Y bueno, en resumen tenemos los productos notables escritos a manera de formulario. Los vemos aquí en pantalla. Entonces tenemos el cuadrado de un binomio al cuadrado, no importa si suma o resta. Luego tenemos el producto de la suma por la diferencia, dándonos la diferencia de cuadrados. Luego tenemos el cubo de un binomio. Después tenemos producto de dos binomios con un término en común. Y luego el producto de dos binomios teniendo dos términos con la misma literal. Y bueno, pues por mi parte nuevamente agradezco a quienes siguen viendo estos videos. Si no lo has visto, si es la primera vez que entras al canal, pues te invito a que si te gustó, le des like. Y bueno, a que te suscribas. Muchas gracias.